de los problemas que debió enfrentar el materialismo histórico fue la categorización de los trabajadores de cuello blancos. Según Poullancias, este grupo social constituye una nueva clase social que llamó nueva pequeña burguesía. Distinta a la pequeña burguesía tradicional, esta clase se encuentra en un lugar intermedio entre la burguesía y el proletariado. La caracteriza como trabajadores no productivos, que si bien es una clase explotada, esta explotación del sistema capitalista no sería a través de la extracción de plusvalía, sino que es una explotación subjetiva, es decir, un sentimiento de explotación. Desde nuestro punto de vista, rechazamos el esquema de Poullancias por ser simplista y no entender el complejo proceso de producción actual. Consideramos falso la idea de trabajo no productivo, así como la idea de explotación subjetiva. Por el contrario, gran parte de estos trabajadores forman parte de la producción de plusvalía, puesto que el trabajo es un producto social, y como tal, la producción de excedente de fuerza de trabajo no puede ser tomada como una categoría individual. Tiene un tratamiento distinto los trabajadores estatales, por el cual hablaremos pronto. Antes de continuar, vale aclarar que no todos los trabajadores de cuello blanco se los puede calificar en el mismo lugar, e incluso no todos son trabajadores explotados, y por lo contrario puede ser en algunos casos explotadores. Parte de los trabajadores de cuello blanco participan en la extracción de plusvalía sin ser propietarios de los medios de producción. Un ejemplo de esto son los niveles ejecutivos altos, puesto que su salario no equivale a su trabajo, y más bien podemos decir que su pago no cumple estrictamente la función de salario, sino parte de las ganancias de la empresa, como comisión, acciones, etc. Otros sectores no son calificados como explotadores ni explotados, por lo que podemos decir que forman parte de la denominada pequeña burguesía, sin ser propietarios tienen el control de su proceso de trabajo. En ello podemos destacar las denominadas profesiones liberales. Médicos, contador, escribanos, ingenieros, pueden pertenecer a esta frontera. En un último grupo podemos congregar a distintos sectores de la estratificación de los empleados de cuello blancos. En ello nombramos las ramas gerenciales con personas a cargo, así como también hay cargos administrativos con dependencia cuyas funciones pueden ser muy diversas: administración, atención, logística, comunicación, etc. Desde nuestro punto de vista, estos trabajadores, en su mayoría, no solo realizan trabajo productivo, sino que también forman parte del sector de explotación de la fuerza de trabajo, plusvalía. Hay sectores de los trabajadores no manuales que no realizan trabajo productivo, ya que más allá de su función social no producen ningún tipo de valor, ni directa ni indirectamente, como pueden ser abogados, empleados de seguridad, empleados de la institución eclesiástica, especuladores de todo tipo. Debemos entender que el trabajo de cuello blanco como una extensión necesaria del trabajo manual, es decir, trabajo administrativo, de logística, comunicación, información, asesoramiento, etc. Surge de la misma complejización del proceso de trabajo. Antes estas funciones se podrían realizar dentro del mismo círculo de la producción fabril, incluso los mismos obreros, en algunos casos, realizaban estos trabajos. Así como el comercio, por ejemplo, es una extensión necesaria de la industria del cual depende. Otro ejemplo es el caso del sistema financiero, que es una extensión necesaria del comercio y la industria. La burguesía financiera incrementa enormemente y a la vez comparte la plusvalía producida en el sector industrial y agrario a través de la disminución del tiempo de rotación del capital. Cuando hablamos de extensión necesaria, decimos que el trabajador no manual, por lo menos en su mayoría, es parte fundamental del proceso productivo, es decir, su trabajo contribuye, aunque sea de manera indirecta, a la producción de valor. Por ejemplo, un transportista traslada productos industriales a un comercio. Si estas actividades económicas no existieran, el consumidor debería gastar un esfuerzo mayor en conseguir el producto, por ende, el gasto de fuerza de trabajo se traslada al mismo consumidor, sea aumentando los gastos o el tiempo invertido de trabajo doméstico, es decir, se traslada el costo del trabajo de una persona a otra sin dicha extensión necesaria. Otro ejemplo es el caso de trabajadores administrativos y su efecto en la labor contable de una empresa. Si estos trabajadores no existieran, podría aparecer problemas como el despilfarro de recursos, descoordinación en los procesos productivos por falta o exceso de recursos, fallos en la planificación y otros.
Esto llevaría a una retracción en el proceso productivo, la utilidad de las fuerzas productivas se comprimiría, el tiempo por unidad del bien o servicio aumentaría su valor y como consecuencia el precio de producción. Es por eso que decimos que el trabajo administrativo no manual, en nuestro ejemplo, está anclado en el proceso productivo de manera general. El trabajo es un producto social, y como tal es un error analizarlo superficialmente desde sus particularidades, sin tener en cuenta su conjunto. En el caso de los trabajadores estatales, se puede decir que se encuentran en una situación algo distinta, puesto que establecen relaciones de producción diferentes. Los ingresos del trabajador estatal vienen de los impuestos, mientras que sus contribuciones al sistema resultan muy variadas, en gran parte no son trabajadores productivos, sobre todo si nos referimos al aparato político, legal, policial y militar. En el caso de la institución educativa sí tiene inserción a la estructura productiva, ya que la formación y capacitación del trabajador forma parte del desarrollo de las fuerzas productivas. Algo similar podremos decir de aquellos sectores que proveen algún servicio como puede ser el sistema de salud, pues estos tienen en sus funciones reproducir la fuerza de trabajo. Existe una fuerte distribución jerárquica, así como la obtención de ingresos en el Estado. Los sobresueldos como los del sector políticos, jueces, asesores, otros, son una representación de la importante asimetría del poder dentro de la burocracia estatal y su influencia en los recursos del Estado. Es evidente que no siempre corresponde la función social con los sobresueldos de estos grupos sociales. Los altos ingresos en los sectores del aparato estatal son producto, fundamentalmente, de la necesidad del sistema capitalista de mantener un grupo social con privilegios de consumo y estatus cercanos a la de la burguesía. De hecho, muchas veces este grupo pertenece a esta clase social, y con ello se pretende establecer un vínculo de dependencia, es decir, una unidad orgánica entre el interés del funcionario estatal y el interés de la clase dominante en general. Los impuestos no son más que otra forma de extracción de plusvalía del sector productivo, al igual que la renta o el interés, pero que a diferencia de estos últimos no pertenecen a privados, sino que se constituyen como un producto social. Por eso, el problema fundamental es saber de qué manera se utilizan los impuestos del Estado, a qué clase social o grupos favorece o desfavorece. De recaudado qué parte y cuándo es retribuido a la población, a qué parte de ella. De esto dependerá la forma misma del Estado, si es por ejemplo liberal, socialdemócrata, estatista. Los empleados estatales deben ser analizados como un complemento necesario del sistema capitalista y no el sistema capitalista mismo. No hay vínculo directo, sino orgánico. En el Estado se establecen relaciones sociales diversas que dependen de una multiplicidad de factores. Y aunque existen relaciones salariales, venta libre de fuerza de trabajo, el funcionario estatal no es propietario de los medios de producción, sus ingresos no provienen del excedente de trabajo de sus subalternos, sino de una compleja estructura impositiva. El impuesto estatal es en concreto una alícuota de la plusvalía y que, como dijimos, surge del sector productivo. Por ende, no existe expropiación de excedente de fuerza de trabajo entre los integrantes del aparato estatal. Independiente de su forma y su vínculo político con los sectores dominantes, el empleado estatal está sujeto a una socialización de su estructura, ya que la propiedad estatal no se comporta de manera privada. Aunque no es del todo correcto porque depende de su forma, se puede decir que el Estado es un oasis de socialismo dentro del inmenso mar de capitalismo. Esto no solo se debe a la inexistencia de relaciones de explotación entre los funcionarios y sus subalternos, sino sobre todo por la universalización de la salud, la educación, sistema provisional, justicia, que muchos países en mayor o menor medida tienen. El modo de producción capitalista se caracteriza por solo absorber una determinada cantidad de trabajadores. Esta masa de personas constituye para el burgués el sector explotable y rentable, dada por la capacidad económica instalada en una región y momento concreto. El aparato estatal y la pequeña burguesía constituyen el otro eslabón que absorbe una determinada cantidad de empleos. Las masas desocupadas son el ejército de reserva que han quedado transitoriamente, o de manera crónica, fuera del sector laboral. Excluidos de estos sectores nombrados, alrededor de la periferia del capitalismo es que se desarrolla el sector marginal. Es cierto que para la teoría marxista, el sector marginal no es tomado como un grupo social fuera del proletariado,
se lo coloca como un trabajador de reserva, puesto momentáneamente fuera del sistema de trabajo, concretamente es un desocupado, que es incluso necesario para el funcionamiento del capital, puesto que disminuye el valor de la fuerza de trabajo. Por otro lado, Marx la denomina como un lumpeproletariado a un sector social con dificultad de inserción al mercado laboral. Con el tiempo este grupo social tuvo mayor importancia sociológica dado que en muchos casos no es posible tomarlo como trabajadores de reserva, es decir como desocupado, ya que estos parecen encontrarse en el límite y o en la periferia del sistema capitalista, y no en el mismo sistema como pertenece el desocupado. Mientras que el sector marginal, sobrevive de forma permanente fuera del mercado laboral formal, ya sea con actividades de muy baja productividad o improductivas, que no alcanza a la mínima, por ejemplo, mendigo, limpia vidrio, cartonero, trabajos varios, etc., hasta actividades ilícitas, algunas muy rentables, como por ejemplo, robo y hurtos, narcotráfico, prostitución, etc. Por ejemplo, el carácter ilegal del narcotráfico y la prostitución desarrollan relaciones de producción de distintas características a las relaciones capitalistas. Analicemos el caso de la prostitución. En este caso las relaciones sociales creadas a través del fenómeno trata, es de tipo esclavista semiesclavista, en donde el objeto mercancía es el sujeto de trabajo. La generación de un mercado de personas, establece una compleja estructura social entre grupos marginados y sectores vinculado a los poderes policiales, políticos y económicos. En el caso del narcotráfico las relaciones sociales y productivas son aún más complejas. Pues existe una estructura de coacciones que mezclan relaciones de producción esclavista, serviles paternalistas, salariales, acuerdo de lealtad compensada, etc. Si bien se base las relaciones sociales en la producción de mercancía, y por supuesto la inserción de esta al mercado, el empleo de mano de obra no se base en la formación de un mercado libre, por eso es que no se puede hablar como una relación capitalista en el sentido estricto. En muchos países el narcotráfico configura un micromodo de producción, con un microestado, que con cierta complicidad del poder formal, establece relaciones sociales a través de la política de lealtad compensada en la que distribuye recursos en función de los aportes particulares y sociales. Por último, nombramos a un grupo de cuenta propista y de mendizaje, en el que se vincula al sistema capitalista como sector periférico, con aportes poco productivos o nulos. Cuando hablamos de sector marginal, no debemos entender como un grupo de personas desconectadas del conjunto social, y mucho menos decir, que están excluidas de las relaciones de producción capitalistas, pues el entrelazamiento con el aparato estatal y su poder político, así como con empresarios privados suele ser profundo. Por ejemplo, la utilización de puertos o empresas pantallas para el narcotráfico, comercios tapaderas para diversas actividades como el robo de vehículos, hoteles, casinos para la prostitución, el aparato de represión como elemento extorsivo, modalidades de tipo esclavista serviles en el campo o la industria, etc. El sistema capitalista es cómplice y estimula las actividades ilícitas, pues por un lado degradando el tejido social al expulsar del sistema formal a grandes masas de población, y por otro, al sostener relaciones sociales basadas primordialmente en el lucro. En lo concreto, podemos decir que es resultado de las grandes desigualdades de este modo de producción. Pero hay un factor interesante y visible de los sectores marginados, la transmisión de valores culturales. Estos valores no solo se integran a dicho sector para reproducir sus relaciones sociales, sino que atraviesan el conjunto social e incluso en mayor o menor medida a la sociedad global. Por ejemplo, la narcocultura tiene un peso importante en países como México, Colombia, donde se refleja en la música, el arte e incluso la religión, en la construcción de figuras populares, etc. Otro ejemplo puntual es la cumbia villera en Argentina, con bastante repercusión en todo el cono sur, e incluso influyendo en sectores sociales como los estratos medios. Sus valores culturales, debido a su asociación consciente o inconsciente, con actividades reprobatorias, suele ser motivo de fuerte discriminación, lo que abre el camino muchas veces a la manipulación política. Así su forma de vestir, su forma de hablar, su peinado, su vínculo social e incluso la raza o color de piel, sufren desaprobación masiva, muchas veces en campañas políticas subterráneas.
En una definición simple podemos decir que el trabajo doméstico es la inversión de fuerza de trabajo, predominantemente, aunque no exclusivamente, dentro del hogar así. Cocinar, limpiar, reparar, hacer las compras, cuidar los hijos, etc. constituye un gasto de energía necesario fuera de la fábrica o oficina. Una de sus diferencias del trabajo formal, en el modo de producción capitalista, es que en el trabajo doméstico se produce solo valor de uso, mientras que en el formal se produce valor de cambio en forma de salario. Precisamente este primero funciona como complemento del trabajo formal, en el cual también como en este, significa invertir una determinada cantidad de tiempo de trabajo, dirigido tanto a satisfacer necesidades necesarias, es decir, para reproducir la fuerza de trabajo, así como también necesidades excedentes. Muchas veces cuando los salarios disminuyen por debajo de su valor, el aumento del trabajo doméstico tiene un papel compensador para adquirir bienes o servicios independientes del mercado. La división sexual del trabajo ha hecho que históricamente la mujer haya tenido un rol predominante en cuanto a la inversión de fuerza de trabajo. Esta relación en torno a la familia constituye lo que se denomina el modo de producción familiar, caracterizado no por la explotación, sino por la asimetría del poder entre el hombre y la mujer, ya que esta segunda se ve sometida por la institución patriarcal. Tengamos en cuenta que la sociedad capitalista desprestigia y desvalora el trabajo doméstico, al sobrevalorar las relaciones sociales en torno al dinero. Sin embargo, el progreso tecnológico en la esfera doméstica, la disminución de la natalidad, el desarrollo del comercio y la distribución de mercancía, cambios a nivel familiar, la destacada inserción laboral de la mujer y sobre todo luchas llevadas a cabo por las oleadas feministas, han hecho que el trabajo doméstico tenga un rol de menor importancia en relación con tiempos atrás. Precisamente porque ha disminuido el tiempo de inversión de fuerza de trabajo y porque se ha alterado el rol de la mujer en la relación familiar. En la sociedad capitalista el trabajo doméstico se ha convertido en muchos casos en trabajo formal, es decir, en una mercancía más. Este es el caso por ejemplo de las empleadas domésticas.